Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a estudiar ley de Biot-Savart. Previamente vimos que a través de observaciones experimentales se logra deducir el comportamiento de la fuerza magnética. A través de experimentos que involucran la interacción entre dos alambres que portan corriente, fue como se derivó la fuerza magnética. Con este mismo tipo de experimentos se puede deducir que el campo magnético es generado por cargas en movimiento, o sea, por corriente eléctrica. Previamente asumimos que ya se tiene cierto campo magnético y que cargas en movimiento o corrientes interactúan con dicho campo magnético y que se genera una fuerza magnética. En esta sesión vamos a estudiar cómo se genera dicho campo magnético. Entonces, a través de este tipo de experimentos, por ejemplo, puede ser un experimento en donde tenemos dos alambres con corrientes distintas. Por supuesto, eso se lograría realizar utilizando circuitos por separado, y se puede observar que si la corriente en alguno de ellos es cero, desaparece la fuerza magnética, y una forma de explicarlo es porque desaparece el campo magnético generado. Entonces, a través de este tipo de experimentos, uno puede inferir que el campo magnético es generado por cargas en movimiento. En el caso eléctrico estudiamos la ley de Coulomb, y la ley de Coulomb nos permite obtener el campo eléctrico generado por cargas eléctricas, lo que sería el análogo a ley de Coulomb, pero en el caso magnetostático es lo que se conoce como la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart nos dice cómo es el campo magnético debido a corrientes eléctricas. Entonces, a través de observaciones experimentales se logra determinar que el campo magnético generado es proporcional, depende de la corriente, y se observa que la dirección de dicho campo magnético es perpendicular a la dirección de la corriente y perpendicular al vector que va desde la corriente al punto de observación. Observemos el esquema de la izquierda. En este esquema tenemos un alambre con corriente y vamos a tomar un diferencial de longitud. Este diferencial de longitud del alambre tiene un diferencial de corriente, o sea, relativo a todo el alambre. Entonces, esta corriente de este diferencial de longitud funciona como la fuente del campo magnético. Acá en este punto es el punto de interés, es el punto donde queremos determinar el campo magnético. Entonces trazamos un vector, el vector r menos r', en donde r es el vector de posición que va desde el origen del sistema de coordenadas, que aquí no lo estamos dibujando, pero bueno, va desde el origen al punto de interés, a este punto de interés, y r' va desde el origen al punto donde se ubica la fuente del campo magnético, que es este diferencial de longitud. El vector r menos r', por lo tanto, es un vector que va desde el diferencial de longitud al punto de interés. Entonces, repito, se observa que el campo magnético generado en este punto de interés, que lo vamos a llamar un diferencial de campo magnético porque en comparación con el campo magnético total generado por todos los diferenciales de longitud, lo vemos como un diferencial de campo magnético. Entonces, este diferencial de campo magnético se observa que es perpendicular a la dirección de la corriente, o sea, la dirección de este vector diferencial de longitud. Y también se observa que es perpendicular a la dirección del vector r menos r', o sea, este es un vector unitario, es un vector que apunta desde el diferencial de longitud hacia el punto de interés y tiene magnitud unitaria. También se observa que la magnitud de este campo magnético generado depende de la distancia de la forma 1 sobre r al cuadrado. Otra observación es que también depende de la cantidad de corriente, y otra observación es que depende de la longitud.
Y otra última observación es que depende del ángulo que forma la dirección del diferencial de longitud y la dirección del vector r-r'. Todo esto se agrupa en lo que es la ley de Biot-Savart, que es esta expresión que tenemos aquí. La ley de Biot-Savart, por lo tanto, es proporcional a la corriente, al producto de L, el diferencial de longitud, cruz la dirección del vector r-r', y proporcional a 1 sobre la magnitud del vector r-r' al cuadrado, y la constante de proporcionalidad es este μ0 sobre 4pi, donde μ0 se le conoce como la permeabilidad magnética del espacio vacío. Entonces esto es el diferencial de campo magnético que genera este diferencial de longitud, y si queremos encontrar el campo magnético total generado en este punto de interés, simplemente integramos la contribución de todos los diferenciales de longitud. Muy bien, entonces una expresión un poco más práctica de la ley de Biot-Savart es multiplicar arriba y abajo, o sea, de esta expresión que tenemos aquí, multiplicamos arriba y abajo por la magnitud del vector r-r' y llegamos a esta expresión. Tenemos μ0 sobre 4pi. El vector corriente, recordemos que el vector corriente es un vector que apunta en dirección tangencial al alambre que porta la corriente. Tiene magnitud, la magnitud de la corriente, producto cruz con el vector, aquí es el vector completo, r-r', y el diferencial de longitud. Y lo dividimos entre la magnitud al cubo del vector r-r', este vector que tenemos aquí. Y aquí tenemos las expresiones cuando en lugar de tener un alambre con corriente, tenemos corrientes superficiales o corrientes volumétricas. Observen que las expresiones son fáciles de recordar. Simplemente basta con cambiar la corriente por su respectiva densidad de corriente. En el caso cuando tenemos superficies con corriente, nos aparece aquí la densidad de corriente superficial y sustituimos el diferencial de longitud por diferencial de área. Para el caso volumétrico tenemos la densidad de corriente volumétrica e integramos en todos los diferenciales de volumen. Muy bien, entonces esto es tal cual la ley de Biot-Savart. Es la versión magnética de la ley de Coulomb. Y ahora los voy a dejar con un par de ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es una espira circular que porta una corriente estable. Y el segundo ejemplo es un alambre recto de longitud finita que porta una corriente estable. Y luego vamos a ver qué pasa si la longitud tiende a infinito. Recordemos que estamos en el caso de magnetostática. Y en magnetostática vamos a considerar corrientes estables, que significa que la magnitud de la corriente es igual en todo punto y que la corriente no cambia en función del tiempo. Bueno, estrictamente lo que dije al principio es que la magnitud de la corriente es igual a todo punto. Ahí en sí lo que tenemos que satisfacer es que la divergencia de la densidad de corriente volumétrica sea igual a 0. En el caso donde tenemos corrientes lineales como en estos dos ejemplos, ahí sí la corriente es igual en todo punto. Pudiera darse el caso en corrientes superficiales o volumétricas que pudiera cambiar la corriente, pero siempre se debe de satisfacer que la divergencia de la densidad de corriente volumétrica sea igual a 0. Eso se traduce a que la corriente en la dirección de propagación de la corriente no debe de cambiar. Muy bien, entonces los voy a dejar con un par de ejemplos y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta el momento hemos lidiado con fuerza magnética, en donde hemos visto que cargas en movimiento interactúan con campos magnéticos y no hemos dicho qué es la fuente de dicho campo magnético. O sea, solo lo que se ha mencionado es que el campo magnético lo producen imanes permanentes o imanes inducidos o electroimanes, pero la fuente intrínseca del campo
magnético eso no se haya comentado. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es la ley de Biot-Savart, la cual nos dice eso, que fuentes de campo magnético en este caso son corrientes eléctricas. Entonces para ello vamos a ver lo siguiente. Si tenemos una corriente, un alambre que lleva una corriente estable es aquella que tiene la misma magnitud en cada punto del alambre. Ahora, aunque la magnitud sea igual, en general la corriente es en sí un vector, o sea, lleva una dirección. Si nos ubicamos, si tomamos algún punto del alambre, la dirección de la corriente, pueden imaginarlo como la dirección de las cargas en ese punto, es una dirección tangencial a la trayectoria del alambre. Ahora, la corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por un punto. Y Biot-Savart nos dice lo siguiente, o sea, dado una corriente, el campo magnético que produce dicho punto en el espacio por donde pasa corriente es el campo magnético B, es igual a μ0 sobre 4pi, donde μ0 es la permeabilidad magnética del espacio vacío, es equivalente a, en el caso eléctrico, a la permitividad eléctrica. En el caso magnético aquí tenemos la permeabilidad magnética. Entonces da una corriente y cruz R menos R' sobre la magnitud R menos R' al cubo y aquí un dl. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Tomemos un punto donde hay una corriente, campo magnético va a estar dado por el producto cruz de la corriente en ese punto, o sea, con todo y dirección, cruz R menos R', o sea, R menos R' es el vector que va desde el punto donde fluye dicha corriente hacia el punto de interés, que se localiza, dado un sistema de coordenadas, en el punto dado por el vector R, el punto donde fluye la corriente dado por el vector R', entonces R menos R', pues es el vector que va de la corriente al punto de interés, sobre pues, la magnitud al cubo. Yo lo pongo en magnitud al cubo porque aquí arriba tenemos el vector con todo y magnitud, no es el vector unitario. Pueden ver que esto en sí tiene dependencia de 1 sobre la distancia al cuadrado. Y si queremos encontrar el campo magnético que produce cada uno de los puntos de corriente que hay en este alambre, pues tenemos que integrar. Aquí lo que hice fue reexpresar que la corriente es igual a d de t en dirección tangencial a la trayectoria del alambre. Si lo sustituyo o lo multiplico por dl, que es el que está acá, pues esto, pueden ver que el dl, el vector unitario tangencial sobre dt es la velocidad, y me queda dq, el vector velocidad. También lo podemos expresar de esta manera. Ahora, dependiendo de la geometría del problema, podemos tener líneas que llevan corriente, superficies o todo un volumen con corriente. En el caso de una línea con corriente, un alambre por ejemplo, a veces es conveniente expresar la corriente en términos de la densidad de carga. Si tomamos un punto en particular, vemos que en este punto, o sea, las cargas llevan una velocidad. Aquí estoy considerando una corriente estable, que significa que cada una de las cargas tiene la misma rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad. Entonces, tomando este punto, esta velocidad, la corriente se define como la carga por unidad de tiempo y va en dirección tangencial a la trayectoria del flujo de corriente. Entonces, si esto yo lo escribo como dq en dt, o sea, la razón de cambio de la carga por unidad de tiempo,
Este es el vector unitario tangencial, o sea, en dirección del flujo de corriente en este punto. Y si tenemos una densidad lineal de carga lambda, este punto de aquí, pues el diferencial de carga lo expresamos como lambda dl, y dl junto con el vector unitario u es el vector desplazamiento dl, y dl en dt es la velocidad. Entonces llegamos a esta relación de la corriente en términos de la densidad lineal de carga y la velocidad lineal. Esta es la velocidad en este punto. Nótese que la velocidad pues varía punto a punto, o sea, varía en dirección y también puede variar en magnitud, ¿ok? Porque también la densidad de carga puede variar en cada punto. Sin embargo, la magnitud de la corriente, en el caso de una corriente estable, tiene que ser la misma. En el caso de una superficie, imaginen nada más una superficie, o sea, ahora estamos en dos dimensiones. Tomamos igual un punto entre comillas, o sea, un diferencial de carga, y señalamos, o sea, este diferencial de carga igual va a llevar una velocidad. Entonces la corriente, hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Tenemos que la corriente se define como dq en dt, dirección del flujo de la carga, pero ahora como tenemos una densidad superficial, ese dq va a estar dado por sigma y un diferencial de área. El diferencial de área que vamos a tomar es tal que un dl de dicho diferencial de área lo elegimos en la misma dirección que la velocidad, por ejemplo este dl, y el otro dl se elige perpendicular a la dirección de la velocidad, de tal forma que yo el dl, que es longitudinal, lo asocio igual al vector unitario que va en dirección de la velocidad, lo que me da el dl, el desplazamiento, el vector desplazamiento sobre dt. Esto me va a dar la velocidad y me va a quedar sigma, la velocidad, y este dl perpendicular a la velocidad. Ahora definimos este sigma por la velocidad como esta k mayúscula, este vector k mayúscula. Pueden ver que esto, al estar multiplicado por este dl y darme la corriente, esto lo interpretamos como una densidad de corriente superficial. Esta k mayúscula es igual a sigma por la velocidad, y repito, es una densidad de corriente superficial. En el caso volumétrico, donde tenemos una densidad ρ, sucede exactamente, o sea, de manera similar. Tomamos un diferencial de carga, tenemos una dirección de la velocidad, y el diferencial de carga está dado por ρ y un diferencial de volumen. El diferencial de volumen lo tomamos como un diferencial de área. Dicho diferencial de área va a ser perpendicular al vector velocidad. O sea, por ejemplo, este de aquí es perpendicular al vector velocidad, y la otra dirección, el otro dl, va a ser en la dirección de la velocidad, que junto con el vector unitario u, pues me va a dar nuevamente el dl. Tenemos el dt, entonces me da la velocidad, y me queda ρ por la velocidad multiplicado por un diferencial de área perpendicular al flujo de corriente. Entonces este ρ por la velocidad lo asociamos con esta j mayúscula, y vemos que esto es una densidad de corriente volumétrica. O sea, densidad de corriente, a multiplicarlo por el área perpendicular al flujo de corriente, me va a dar la corriente en un área en particular. O sea, tendríamos que integrar, si queremos por ejemplo el área de todo esto, tenemos que integrar esta densidad de corriente en toda esta área. Ok, entonces ahora podemos expresar la ley de Biot-Savart en términos de las densidades de corriente superficial y volumétrica. Iniciamos con la expresión de la ley de Biot-Savart dado el movimiento de los diferenciales de carga, o sea, de Q por la velocidad, e integrar cada uno de los diferenciales de carga.
tenemos la relación de la velocidad, tenemos el desplazamiento de L en dt. Si lo sustituyo aquí, obtenemos la primera expresión de Biot-Savart cuando tenemos una corriente lineal. Si tenemos una superficie y nos da una densidad de corriente superficial, podemos expresar Biot-Savart de esta manera. Nótese que aquí tenemos que integrar en la superficie, o sea, los diferenciales de área. Como la corriente es igual a la densidad de corriente superficial por un dl perpendicular, al sustituir I, que es igual a K por dl perpendicular, pues me queda aquí la K, la densidad de corriente. dl perpendicular multiplicado por el dl longitudinal me da el diferencial de área. Y si sustituyo I, que es igual a la densidad de corriente superficial por diferencial de área perpendicular al flujo de corriente, aquí me queda la J, me queda diferencial de área perpendicular multiplicado por el dl, me queda el diferencial de volumen. Y ya con estas tres podemos encontrar el campo magnético producido por cualquier distribución de corriente. Ok, vamos a ver un ejemplo. A ver, tenemos un anillo que tiene una densidad de carga lambda y ponemos a girar el anillo a una velocidad angular omega. Elegimos el eje de rotación en dirección Z. Entonces aquí mi coordenada X, aquí es Y. Y la pregunta es encontrar el campo magnético a lo largo del eje Z a una altura Z del centro del anillo. El anillo tiene radio R mayúscula. Entonces, para encontrar el campo magnético, vemos lo siguiente. Voy a reescribir aquí el problema. Entonces yo quiero a una distancia Z si este anillo está girando, aquí nada más tengo el plano Z, ZY. Entonces de la forma en la que está girando significa que la corriente, aquí estamos viendo que la corriente entra por esta parte y acá, sale por acá. Si yo tomo este punto del anillo, o sea, sería por ejemplo este punto de aquí, que lo represento acá, pues esto me va a producir un campo magnético a la distancia R menos R'. Este es mi vector R porque es el punto donde quiero saber campo magnético. Este es el vector R', o sea, el punto que produce campo magnético, y este es R menos R'. Entonces a esta altura pues tiene una distancia R, y este R' vemos que tiene de magnitud R mayúscula, y la dirección en general es la dirección radial porque vamos a estar tomando todos los puntos del anillo. Ok, como este anillo lleva una velocidad angular omega, este punto tiene una velocidad lineal igual a R omega y va en la dirección phi. Por lo tanto, la corriente en ese punto es igual a lambda por velocidad, es igual a R omega, ahora me faltó la lambda, y phi. Entonces aplicamos Biot-Savart. Para el caso lineal nos dice que campo es igual a μ0 sobre 4pi, la integral de la corriente cruz R menos R' sobre
la magnitud de r menos r' al cubo e integro sobre todo el anillo. Ahora el diferencial de longitud por la simetría cilíndrica, este diferencial va a ser igual a r por d phi. Por lo tanto, al sustituir significa que voy a integrar el d phi de 0 a 2pi. Entonces voy a reescribir esto como μ0 sobre 4pi, la integral de 0 a 2pi, sustituyo la corriente, así tenemos lambda, bueno, que es constante, omega, tenemos r, tenemos phi, cruz, r menos r', r es igual a, o sea, z en dirección k, o sea, la distancia z que va en la dirección k menos r' que es r mayúscula, dirección radial, cilíndricas, sobre la distancia, o sea, de este punto al punto de interés, es la magnitud de este vector. Vemos que esto tiene magnitud igual a la raíz de r cuadrada más z cuadrada. Entonces tenemos r cuadrada más z cuadrada. Me queda las 3 medios, es la magnitud al cubo, entonces resulta las 3 medios. Ahora podemos hacer el producto cruz y hacer las dos integrales que nos va a quedar. Y van a ver, o sea, si lo hacen van a ver que una de las integrales se me cancela. O sea, por la simetría podemos observar que este punto de corriente genera en el punto Z un campo magnético que va en la dirección de la corriente, que es hacia adentro de la pantalla, cruz la dirección de r menos r'. Esto nos va a generar un campo magnético que va en esta dirección, dado solo por este punto. Ahora, en este punto de acá, o sea, diametralmente opuesto, va a generar un campo magnético que va en esta dirección. Como pueden ver, solo la componente, o sea, estos dos campos van a tener dos componentes. Las componentes radiales se cancelan y solo sobrevive la componente en la dirección Z. Entonces, este producto cruz, o sea, tenemos que phi cruz k va en la dirección, a ver, phi cruz k va en la dirección radial, y que phi cruz s es igual a, phi cruz s me da menos k, y por lo tanto, a ver, el campo magnético va a ser igual a μ0 sobre 4pi. Voy a sacar lambda omega r, lambda omega r, también la distancia, o sea, r cuadrado más z cuadrada, todo eso a la 3 medios, pues no depende de phi, más z cuadrada a la 3 medios, phi cruz, aquí z y la k me va a dar s, que al integrarlo me tiene que dar 0 por la simetría que acabo de mencionar, y phi cruz menos rs, entonces me va a dar menos r, phi cruz s es igual a menos k, o sea, más r, aquí voy a tener entonces un r cuadrado, me queda vector unitario k, y bueno, aquí me faltó, bueno, este r de phi, por lo tanto es r al cubo, la integral de phi me queda el 2pi. Entonces llegamos a esta expresión, lo voy a reescribir más compacto como, a ver, el 2pi se me va con 2pi de abajo, me queda μ0 sobre 2, b es igual a μ0 sobre 2 lambda omega r al cubo sobre
r cuadrado, de hecho aquí me falta la k, r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios en dirección k. Y bueno, este es el resultado. Para el campo magnético dado por pues, un anillo de radio R en un punto Z que está girando a una velocidad angular omega. Como la magnitud de la corriente es lambda omega r, si en lugar de darnos la densidad lambda y la rapidez de la rotación nos dieran la corriente, esto lo podemos reescribir de la forma μ0 sobre 2 lambda omega r es la corriente μ0i r cuadrado sobre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios en dirección k. Y bueno, el caso particular cuando z es igual a 0, esto podemos ver que nos queda μ0i sobre 2r, o sea el diámetro de la espira de corriente. Listo. Veamos otro ejemplo. Tenemos un alambre muy largo que lleva una corriente estable. La corriente va en dirección Z y la pregunta es encontrar el campo magnético a una distancia perpendicular al alambre. Está a una distancia, vamos a poner una distancia S, dada la simetría cilíndrica. Y listo, bueno, esos son todos los datos del problema. Tenemos corriente y pues la distancia en donde queremos encontrar el campo magnético. Entonces para ello utilizamos igual Biot-Savart, el caso lineal μ0i sobre 4pi, la integral de la corriente cruz r menos r' sobre r menos r' vector al cubo, e integramos todos los diferenciales de longitud. Entonces si tomamos un diferencial de longitud, por ejemplo este de aquí, diferencial de longitud de L que se encuentra a una altura Z, una altura Z. Por lo tanto, la distancia que hay de este diferencial de longitud al punto donde queremos saber el campo magnético, esta distancia, tiene una magnitud z cuadrado más s al cuadrado y tiene magnitud y va en dirección z, o sea k. R tiene magnitud s, o sea es esta distancia, y va en dirección radial, o sea s. R' es este vector, o sea del origen al punto z tiene magnitud z y va en la dirección k. Entonces sustituyendo, que nos queda que el campo μ0 sobre 4pi, la integral de i k cruz r menos r', sobre s cuadrada más z al cuadrado a la 3 medios.
Entonces veamos lo siguiente. Este diferencial de longitud, o sea, cuya corriente va en la dirección z, el vector r menos r' apunta hacia el punto P. Entonces el producto cruz de K cruz R menos R', vamos a ver, nos da que el campo magnético, debido a este diferencial de longitud, tiene que ir hacia adentro de la pantalla. Y si yo tomo a una distancia igual z, pero z negativo, por ejemplo un diferencial aquí en este punto la corriente también va hacia la dirección z positivo. Este sería el vector r menos r', y corriente cruz r menos r', pues vemos que igual produce un campo magnético que va hacia adentro de la pantalla. Por simetría vemos que el campo magnético tiene que ir en dirección azimutal, o sea, en dirección phi, de tal forma que igual podemos ahorrarnos unas integrales observando que el campo magnético resultante tiene que ir en phi. Entonces veamos, K cruz S es igual a ver, K cruz radial es igual a phi, entonces esta es la componente que nos interesa. Y tenemos, bueno, K cruz K es 0, entonces elimino. Entonces el campo magnético nos va a quedar como μ0 sobre 4pi. Saco la I, me queda entonces K cruz S, que es phi, me queda S. Saco la S porque es constante. Vamos a integrar. Aquí bueno, faltó el dl, que el dl es S, perdón, el dl es de Y, de Z, disculpa, porque pues es en esta dirección, este diferencial de longitud. Entonces ya nos queda la integral desde menos infinito a infinito del dEz sobre S cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. A ver, todo está bien. Exactamente. Y listo, entonces basta con hacer esta integral. Esto va en dirección phi. Entonces nos queda la integral de dz sobre S cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Esto lo podemos hacer con sustitución trigonométrica. Entonces nos queda, bueno, esto es un ángulo θ. Este le voy a poner S cuadrada más Z cuadrada. Ahí vamos a ponerle Z este es S. Entonces si tangente de θ es igual a Z sobre S, entonces Z es igual a S tangente de θ de Z es igual a S secante cuadrada de θ. Y coseno de θ es igual a, bueno, esto ya es pura matemática, S sobre S cuadrada más Z cuadrada. Entonces vemos que coseno de θ sobre S perdón, aquí es este así. Entonces coseno de θ es este así. Coseno de θ sobre S al cubo es igual a 1 sobre S cuadrada más
z cuadrada a la 3 medios. Entonces puedo sustituir esto en la integral de acá y el de z como esto. Entonces nos queda la integral de, pero nos queda 1 sobre s al cubo, lo saco de la integración, coseno cúbico de teta, el de z es s, entonces tenemos una s acá arriba, otra s, secante cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado de teta, entonces me queda 1 sobre s cuadrado, la integral de coseno de teta, entonces la integral de coseno la integral de coseno es seno y nos regresamos como seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, sobre esta raíz de s cuadrada más z cuadrada. Entonces aquí me queda z sobre raíz de s cuadrada más z cuadrada, esto desde menos infinito a infinito. Entonces para evaluar esta integral tenemos que 1 sobre s cuadrada. Ok, al evaluar el infinito, aquí es muy grande comparado con s, de tal forma que este radical solamente nos queda la raíz de z al cuadrado, o sea nos va a quedar z, que z entre z me va a dar 1. O sea, esto, el límite cuando s tiende a infinito, esto va a ser igual a 1. Menos, ahora evaluar esta expresión de aquí cuando z tiende a menos infinito. La parte de arriba tiene z, como es menos infinito, o sea, véanlo así, en lugar de tomar un infinito, tomen un número muy largo, muy grande. Bueno, de hecho vamos a hacerlo así mejor. Vamos a tomar, en lugar de menos infinito, vamos a ponerle de menos a a. Entonces vamos a ver cómo queda así. Tenemos, evaluamos en a sobre la raíz de s cuadrada más a cuadrada menos por menos más. Entonces me queda exactamente lo mismo, o sea, 2 veces el término de aquí. Y ahora sí, si esto lo hago, o sea, el límite cuando a tiende a infinito, entonces nos queda que 2 sobre s al cuadrado y esta expresión de aquí tiende a 1. Entonces en conclusión, esta integral me queda 2 sobre s cuadrada y teníamos que el campo estaba dado por esta expresión de aquí, entonces lo voy a cortar, esto de aquí. Entonces nos queda 2 sobre s al cuadrado igual a mu 0 i, se me va una s, se me va un 2, mu 0 i sobre 2 pi s en dirección fin. Ahora noten lo siguiente, quizás se preguntarán, bueno, ¿por qué esta phi no se pasó a cartesiana si no es un vector constante? Para términos de la integración, como estamos integrando solamente en z, esta phi va a ser constante. O sea, si estuviésemos integrando en x o en y, ahí sí definitivamente la phi la tendríamos que expresar en cartesianas, no lo podríamos asumir constante. Pero aquí
si es posible. O bueno, si eso no les parece, pueden tomar aquí la dirección y negativa, y ya luego en el resultado final lo pueden generalizar, o sea, por la simetría, que va en una dirección phi. Pero bueno, en conclusión, el campo magnético de un alambre muy largo alineado con el eje Z pues queda pues de esta manera.